Hola a todos, este es un video para la cátedra de Psicología Organizacional en el cual mi grupo y yo, el cual está conformado por Cielo González, María Victoria Fernández, Yorani Ceballos, Montserrat Oscategui y mi persona, María Fernanda Cubero, les estaremos hablando acerca del acoso laboral o también llamado mobbing. Bien, ¿qué es el mobbing? El mobbing se conoce como un comportamiento negativo que se presenta en alguno o varios miembros de una empresa. Este tiene el fin de provocar hacia un determinado miembro o persona una serie de ataques que lo van a hacer sentir mal. Este tipo de ataques puede ser de modo directo o indirecto. Algo importante del mobbing es que esta es una palabra en inglés que traducida al castellano significa hostigamiento, y es básicamente lo que es este tipo de comportamiento, un hostigamiento hacia un sujeto que se vuelve el blanco de una o varias personas en su entorno de trabajo. Este tipo de acoso o persecución puede llegar a tener consecuencias muy graves hacia la persona afectada, ya sea en su salud física o en su salud psicológica. El mobbing también se conoce como cualquier manifestación de una conducta abusiva presentada en un ambiente de trabajo. Esto va a buscar básicamente atentar contra la integridad y personalidad de una persona, afectando no solo su entorno de trabajo y productividad en el mismo, sino también en su vida cotidiana. En este sentido, es importante mencionar que este conjunto de malas prácticas se pueden manifestar de dos maneras. El que hemos hablado, que es el mobbing, se presenta cuando son miembros de una jerarquía igual en una empresa, es decir, un trabajador asistente y otro trabajador asistente. Pero también se conoce otro tipo, que es el bossing, que es cuando el acoso se aplica desde un superior hacia su trabajador de menor rango. Las dimensiones del acoso laboral. Dentro de las dimensiones del acoso laboral tenemos el miedo. El miedo es aquella sensación de amenaza que se presenta hacia la integridad física y moral de una persona en su ambiente de trabajo. La ansiedad es aquella sensación de ahogo que se manifiesta a través de síntomas físicos, tales como náuseas, rigidez corporal, insomnio, temblores corporales. Las distorsiones cognitivas son la disminución en las capacidades cognitivas de un individuo, afectando así la memoria, la concentración, haciendo que el desempeño de la persona en el trabajo baje. El trastorno de la conducta social. Aquí la persona pierde la capacidad y la sensación de confianza hacia sí mismo para poder relacionarse con otras personas tanto en el ámbito laboral como fuera de él. Y como última tenemos las afectaciones graves, que son las disminuciones en las capacidades que tiene una persona para afrontar situaciones más que todo de estrés. Indicadores del acoso laboral o mobbing. Existen ciertas actividades que te pueden ayudar a diferenciar si una persona es víctima del acoso laboral o si tú mismo estás padeciendo por esto. Y por ende, esto las clasifiqué en 5 categorías de actividades de acoso. La primera son las actividades que realizan para reducir las posibilidades de que la persona pueda comunicarse adecuadamente con otros, hasta con el mismo acosador o acosadores, porque en muchos casos también pueden ser varios. Entre estas actividades están las amenazas verbales o escritas, la interrupción cuando una persona habla continuamente, los comentarios, más que todo críticas hacia la vida privada, los ataques verbales hacia los trabajos realizados cuando en un comienzo sí les gustaban y estaban de acuerdo con los trabajos y de momento a otro ahora los critican y no les parecen para nada justos. Y como última actividad, el rechazo y la exclusión, tanto al contacto visual de esa persona como a la presencia física en una sala.
La segunda son las actividades para evitar que la persona mantenga contactos sociales con el resto de los integrantes de la empresa o los compañeros de trabajo. Es decir, que no solo deje de interactuar o de hablar con ellos en forma laboral, sino que tampoco tenga la oportunidad de compartir opiniones en público, en una sala, o que se aísle por completo a esa persona de contactos visuales, charlas o de alguna interacción al público. Dentro de estas actividades está designarle un puesto de trabajo alejado al resto de los compañeros, que ninguno le dirija la palabra a él, ni que él le dirija la palabra a ninguno de sus compañeros, y negar la presencia física a toda costa de esa persona. La tercera son las actividades dirigidas a desacreditar o impedir mantener una reputación personal o laboral de la víctima. Entre estas actividades tenemos la creación de rumores falsos o chismes, ridiculizar a la persona, crear una enfermedad falsa, o sea, decir que esa persona padece una enfermedad que es totalmente falsa. También estas personas comienzan a decir que la persona padece alguna enfermedad mental en reuniones o en charlas que no tienen nada que ver con cosas laborales, pero comienzan a crear esta clase de chismes. Se burlan de sus orígenes, nacionalidad y vida privada, así como también atacan sus creencias religiosas y políticas. La cuarta son las actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional. Dentro de estas actividades están el hecho de no asignarle trabajos importantes y le asignan trabajos o tareas inútiles o absurdas muy inferiores a sus competencias profesionales, o en algunos casos sucede todo lo contrario, la cargan mucho de tareas o de trabajos que no le competen. La quinta y última son las actividades que afectan la salud física y psíquica de la persona. Esta es una de las más delicadas, ya que en esta, dentro de sus actividades, están las amenazas físicas, las agresiones sexuales. También está el hecho de que obligan a la víctima a realizar trabajos nocivos o que atenten contra su salud. Y también ocasionan que esa persona haga gastos grandes de dinero con toda la intención de dañarla, pues de perjudicarla a nivel económico. Características que describen el perfil de un acosador. Según Riquelme 2006 y los estudios y análisis realizados por un grupo de estudiantes de El Salvador, se llegaron a estos resultados. Se confirmó que en las primeras características asociadas a los agresores están las mentiras compulsivas en un 18.7%, la falta de empatía en un 54%, la insensibilidad en un 25.3%, responsabilidad en un 18% y la envidia en un 44.7%. En el instrumento de la investigación se formuló una pregunta para conocer la fase en la que se encuentran los empleados entrevistados y dio como respuesta que el 57.3% se encuentra en la fase inicial de moving o de acoso laboral. Acá es donde se presentan los conflictos por diferencias de actitudes personales o simplemente roces, que en la mayoría de los casos pueden llegar a solucionarse, pero en el caso de no ser así, esto puede pasar a una etapa mayor, a un conflicto más grande. El otro 10.7% de los entrevistados dijo que sí ha presentado agresiones y han pensado dejar el trabajo por ese ambiente laboral en el que han recibido faltas, pero no han buscado ayudas al respecto. En cambio, el otro 3.3% sí han buscado ayuda necesaria para poder solucionar esos problemas. Consecuencias del acoso laboral o el moving. Tenemos consecuencias psicológicas, físicas, sociales y laborales. Así como cualquier acoso o maltrato, el moving deja secuelas psicológicas que pueden arruinar anímicamente o emocionalmente a las personas a las víctimas del moving. Primero tenemos la ansiedad. A la persona estar sufriendo constantemente y continuamente este maltrato o acoso está en un estrés continuo y siempre en un estado de alerta, lo cual
le produce ataques de ansiedad y luego de eso ataques fuertes de pánico. También encontramos el trastorno de estrés postraumático. La persona, al estar en estos estados de alerta por largo tiempo, luego sigue reviviendo la situación de este acoso o de este maltrato más adelante en su vida, lo cual no le deja como terminar de resolver este problema o de dejar de sufrir por lo sucedido. Cuadros depresivos o depresión. La persona, al ser víctima del mobbing, siente que no es capaz de realizar su trabajo bien. Por lo tanto, es muy fácil caer en una depresión luego de ser víctima del mobbing. Además, el estado de ánimo se ve afectado al estar en constante acoso o maltrato. Baja autoestima e inseguridad. El estar en constante acoso hace que la persona tenga una imagen negativa de sí misma y piense que no puede realizar su trabajo bien y que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Por lo tanto, tener una baja autoestima e inseguridad en lo que está haciendo es una de las consecuencias más notorias del acoso laboral. Emociones negativas. Las personas sometidas a este tipo de agresiones suelen tener emociones negativas como miedo, tristeza, incluso ira y rabia que afectan la vida de la persona. Sentimiento de culpabilidad. Los acosadores hacen que las víctimas sientan que todo lo que está pasando es por su culpa, incluso que ellos se han ganado que los traten de esa manera porque están haciendo algo mal. Y bueno, los acosadores se encargan de hacer que las víctimas se sientan culpables de lo que está pasando. Las personas que son víctimas del mobbing tienden a alejar a sus familiares o amigos que podrían ayudarlos, ya que piensan que también los van a juzgar y que no van a tener ninguna solución para este problema. Además, hay otras consecuencias psíquicas que pueden tener las personas que sufren acoso laboral, como llanto frecuente, alteraciones en el sueño, ideas de suicidio no bien estructuradas, miedo al futuro y expectativas negativas sobre el futuro, miedo a salir a la calle, miedo a obtener nuevos trabajos, disminución de su capacidad de memoria y atención, entre otros muchos efectos negativos. Okay. Ahora tenemos las consecuencias físicas. Las consecuencias físicas del acoso laboral pueden ser muy parecidas a las de otros fenómenos psicosociales. Ok, tenemos trastornos cardiovasculares donde conseguimos hipertensión, arritmias y dolores en el pecho. También conseguimos trastornos musculares donde conseguimos dolores cervicales, lumbares y temblores, entre otros. También tenemos trastornos respiratorios donde podemos conseguir sensación de ahogo, sofocos, hiperventilación, entre otros. Y por último tenemos trastornos gastrointestinales donde conseguimos náuseas, vómito, sequedad de la boca y dolores abdominales. El mobbing también tiene consecuencias sociales, las cuales las podríamos dividir en problemas familiares y problemas en el círculo social. En problemas familiares conseguimos retraimiento o alejamiento de la víctima de sus familiares, aumento de la agresividad y conflictividad entre la familia, problemas escolares de los hijos y aumento de enfermedades, y problema con la pareja y los hijos por falta o deterioro de los canales de comunicación. También tenemos los problemas en los círculos sociales o en los círculos de amistades. La víctima también va a tender a alejarse de sus amigos o su círculo cercano, de círculo social cercano, ya que piensan que lo van a rechazar, piensa que también lo verán como un fracasado y pues tiene miedo a ese sentimiento. Ok, ahora hablaremos de las consecuencias laborales que tiene el acoso laboral o el mobbing. Para empezar, tenemos menor productividad y competencia, ya que si la persona siente que no vale en su trabajo y que no puede hacer las cosas bien dentro de su organización, dentro de su trabajo, va a bajar el nivel de la empresa, va a bajar la productividad de la empresa y por lo tanto va a bajar la competencia entre empresas. También tenemos aumento en el absentismo laboral, ya sea por bajas por depresión o por cualquiera de las otras consecuencias físicas que tienen las personas que sufren de acoso laboral. También tenemos la posibilidad de problemas legales si las personas no
no tienen una buena actuación en el asunto del moving, pueden tener problemas legales. Y por último tenemos aumento en la rotación del personal, lo cual hace que la empresa pierda tiempo, y si la persona que es víctima del moving pierde su puesto, estarían perdiendo una persona que se supone que es la más apta para ese puesto. Y al haber rotación, pues las personas tienen que adaptarse a las nuevas funciones que deben tener en los nuevos puestos laborales, lo cual le implicaría a la organización tiempo y dedicación para conseguir la persona adecuada para ese puesto, o para enseñar a la persona a que haga su trabajo en el nuevo puesto luego de la rotación. Hola a todos, mi nombre es María Fernández y en esta oportunidad conoceremos un poco más sobre cómo se mide e identifica una variable como lo es el acoso laboral o mobbing. Como dijeron anteriormente, esta variable se puede presentar en muchas formas. Esto puede ser desde acoso sexual en el trabajo, a comentarios pasivo-agresivos, dirigirse a una persona de forma irrespetuosa y condescendiente, conductas hostiles. A diferencia del bullying o el acoso laboral fuera del trabajo, en los contextos organizacionales no puede presentarse o no suele presentarse de una forma obvia como en la violencia física. Es por eso que su identificación y verificación de legitimidad es compleja, y es importante que se establezcan bases para evaluar el daño psíquico que ocasiona no solo a la víctima, sino también a la organización en general, y reconocer el valioso papel de los instrumentos disponibles para la evaluación del acoso laboral en específico. Por suerte, en la actualidad esta temática tiene mayor protagonismo en los programas preventivos de la administración a favor del talento humano. Sin embargo, su identificación y medición del acoso ocurre en la etapa diagnóstica. Como podemos ver en pantalla, la etapa diagnóstica permite, por medio de diferentes herramientas, 1. Buscar la existencia de riesgos psicosociales, 2. Identificar cuál es esa variable y cómo se está presentando, y 3. Determinar cuál es su nivel de intensidad, es decir, el tiempo de prevalencia y posibles consecuencias. Esto permitirá plantear un plan de acción en la etapa de abordaje y eventualmente reevaluar las áreas que fueron diagnosticadas anteriormente. Ahora, cuando se habla de técnicas de diagnóstico, es importante que no se valga de una o de otra, sino utilizar varias herramientas para el panorama más completo y objetivo. Esto se logra haciendo uso de documentación, entrevistas, cuestionarios e instrumentos complementarios, visitas al centro e incluso valoración de las conductas. La documentación se puede realizar de distintos puntos de vista. Esta puede ser aportada por la persona afectada por medio de una solicitud de intervención o relato de los hechos, o puede ser aportada por la unidad o departamento afectado. En esta instancia se hace una evaluación de los riesgos psicosociales, se evalúan las funciones de puestos de trabajo, su jerarquía, generalmente con organigramas. También se estudia la relación de bajas laborales y las relaciones interpersonales que se dan en ese ambiente de trabajo, y se puede incluso aplicar cuestionarios sobre la calidad de vida profesional. Pasando a las entrevistas técnicas y clínicas, estas se realizan con el objetivo de recopilar información sobre los factores de riesgo psicosociales y sus efectos en la salud de los trabajadores. Esto se hace o se puede hacer a los afectados y a otros miembros de la unidad. En el caso de que la persona presuntamente acosada participe, es común que se haga una entrevista semiestructurada. Y en el caso de una persona presuntamente acosadora, se busca hacer una entrevista abierta con el fin de que no se suprima o manipule la información. Para los otros miembros de la unidad esto suele ser de carácter voluntario y el profesional valora la necesidad de llevarla a cabo y el impacto que ésta puede tener en la investigación o entorno laboral, porque siendo un tema tan delicado y complejo como lo es el acoso laboral o mobbing, el manejo de discreción es importante. Incluso es recomendable hacer estas entrevistas fuera del entorno laboral para lograr un ambiente que facilite la privacidad y confidencialidad de la situación. Luego de la entrevista, si es necesario, está la aplicación de cuestionarios e instrumentos de evaluación específicos del acoso. Y en la actualidad hay múltiples instrumentos que permiten evaluar estos factores psicosociales. Pero uno que se destaca por sus ítems dentro de la comunidad o contexto hispanoamericano y latinoamericano es el Inventario de Acoso Laboral de Lima, que mi compañera explicará más adelante. Luego tenemos la valoración de riesgos y el informe, que es la última etapa.
En la valoración se busca evaluar los diferentes indicios como identificar el agente agresor, el tipo de relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito laboral, la persistencia y repetición de la amenaza, la duración de la misma y la escalada de esas conductas. Otros factores también a evaluar son el desequilibrio de poder entre la víctima y el victimario, la intencionalidad y los riesgos de salud. Es importante aclarar que no es necesario que se haya producido un daño. Es suficiente que el acoso tenga potencialmente la capacidad de provocar un daño para intervenir. Y otro aspecto importante es identificar cuáles son los factores favorecedores de esta conducta, es decir, qué permite por parte de la organización que esta conducta pueda suceder. Por último, tenemos el informe realizado por el profesional, en este caso el psicólogo organizacional asignado al caso, y este va a permitir exponer la descripción de los hechos, la metodología de investigación, el resultado y las propuestas de medidas cautelares o correctivas. Las recomendaciones es que ante un posible caso de acoso es indispensable ser proactivos en vez de reactivos y las empresas deben implementar protocolos de acoso con un código de conducta claro y transparente, es decir, que exista un procedimiento de denuncia, de investigación, de sanciones y de apoyo que permita abordar este tipo de situaciones correctamente y vocalizarlo oficialmente a los trabajadores para que tengan la información adecuada sobre el tema. El LIP 60 es una metodología para validar el acoso laboral o mobbing, donde se analizan las subescalas de acoso. Lehmann clasifica las escalas de acoso en 5 grandes apartados, que se denominan también coloquialmente como las 5 maniobras o las 5 maneras principales para destruir a un buen profesional. Bien, ahora, las primeras serían limitar su comunicación. El acosador impone su autoridad en lo que puede decirse y lo que no, ¿bien? Es decir, la víctima se le niega el derecho a expresarse u poderse oír. Un claro ejemplo de esto, es que a la víctima no se le deje expresarse y aparte de eso no puede opinar en ciertas situaciones o circunstancias. La segunda es limitar el contacto social. No se le dirige la palabra a la víctima y procurando que nadie lo haga. Es decir, se le cortan las fuentes de comunicación y se aísla de los demás compañeros. Un ejemplo de esto puede ser de que nadie le hable a la víctima y todos lo eviten. La tercera es desprestigiar su persona ante los demás compañeros. Esto quiere decir de que a la víctima se le hacen bromas, burlas sobre sus orígenes, creencias, su familia. Pueden, por lo menos un ejemplo, imitar su forma de hablar, de caminar, sus gestos para ponerlo en ridículo y desacreditarle. Se le exige a las víctimas que hagan tareas muy por debajo de sus capacidades o muy por encima. No se les permite hacer nada y se le critican por el más mínimo defecto o se le desprecia sus capacidades laborales. Un ejemplo de esto puede ser que le pongan a la víctima a hacer tareas muy estúpidas o muy tontas. La última es comprometer su salud. Aparte de ataques directos, sometimiento a un régimen de acoso psicológico que ya tiene efectos negativos y también psicosomáticos. Ejemplo, le obligan a hacer trabajos peligrosos o de alto riesgo. El inventario de Lehmann consta también de 60 preguntas, además de informar sobre la presencia e intensidad de cada conducta de acoso. Permite establecer 3 índices globales que cuantifican distintos aspectos complementarios de la situación. En otras palabras, se trata de la acción de producir desprecio, miedo o terror o desánimo en el trabajador, ya sea por parte de los superiores o por parte también de los compañeros. Deben calcularse 3 variables en conjunto, las cuales son el NAP, el IGAP y el IMAP. El NAP es el contaje de todas las respuestas simples distintas a 0. El IGAP es el índice global obtenido sumando los valores asignados de cada estrategia de acoso psicológico y dividiendo esta suma entre el número de estrategias consideradas en el cuestionario, es decir, entre 60 o el número de respuestas contestadas en este caso. El IMAP es el índice medio de intensidad de las estrategias de acoso psicológicos experimentadas, obtenidas dividiendo la suma de los valores asignados de cada estrategia entre el número de respuestas
de positivas. Este número es variable y viene determinado por el NAP. De este modo, el cuestionario nos permite valorar 9 variables. Bien, las puntuaciones obtenidas en el cuestionario cobran su significado cuando son comparadas con un baremo asociado. En este caso disponemos de 2 baremos. El baremo 1, que es la población laboral o general laboral, ejemplo un número 145, y baremo 2, que es la población afectada de acoso psicológico en el trabajo, ejemplo 141. En la función, hablando de la función del test, el inventario de Lehman consta de 60 preguntas, como ya mencioné, y además de informar sobre la presencia e intensidad de cada conducta de acoso. Y permite además establecer 3 índices globales que cuantifican distintos aspectos complementarios.